En este segundo video del curso de programación les explicaré qué es una variable y cómo se almacena en la calculadora. Una variable es una letra. Puede ser una letra, una combinación de letra y número, o simplemente una combinación de letras. Una variable almacena un dato, o puede ser en otra variable. En este caso, un dato que viene a ser, un dato puede ser un número, una lista, una matriz o un carácter string. Veámoslo con ejemplos. Por ejemplo, al encender nuestra calculadora, ingresamos una hoja con el comando control y adicionamos una calculadora. Ya en esta hoja calculadora son donde podemos declarar las variables o almacenar variables. Existen dos formas de hacer nuestra calculadora y la veremos las dos maneras de cómo almacenarla. Primero, por ejemplo, yo quisiera almacenar un valor de 78 en la variable A. Entonces yo digitaría el valor 78, luego apretaría las teclas control bar. Me sale una flecha hacia la derecha. Quiere decir que este 78 se va a almacenar. Ahora tengo que dibujar, o mejor dicho, ingresar la variable en la que se almacena ese valor 78. En este caso pondré A. Le doy un enter. Esto quiere decir, les vuelvo a explicar, que el número 78 se ha almacenado en la variable A. Si yo quisiera almacenar, por ejemplo, un número de 5 en una variable A1, que viene a ser una combinación de letra y número, apretaré la tecla 5, control, stop y la variable que quiero almacenar, A1, enter. Como pueden ver, ya se han almacenado esas dos variables. ¿Y dónde puedo ver mis variables? Al apretar la tecla bar podemos ver las variables que existen en esta hoja, o en esta hoja que estamos utilizando. En este caso hay dos, A y A1. Apretamos escape. Al apretar la tecla A, como ustedes pueden apreciar, se puso en negrita. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una variable con este nombre. Muy bien. Esa es la primera manera de definir variables. La segunda manera es primero ingresar el nombre de la variable. En este caso pondré va y luego apretamos la tecla control y la tecla que está al costado del catálogo apretamos. Nos sale un carácter de 2 puntos igual. Y ingresamos el valor que va a almacenar esta variable BA. En este caso el BA que almacene una lista. Sea un 1 que tenga elementos de 1, 2, 3, 5 y le doy un enter. Como pueden ver, apretamos la tecla bar y nos aparece tres variables. La primera variable A que tiene almacena un número, como pueden aparece un símbolo de 0, 1, 2. La tecla A2 que también almacena un número, es por eso que nos aparece ese 0, 1, 2, y la tecla, o mejor dicho, la variable BA, que nos aparece un símbolo de corchetes. Quiere decir que almacena una matriz, la variable BA. Muy bien. Ahora, no solo se pueden declarar variables en la hoja calculadora, también podemos declarar variables en una hoja de texto. En este caso, en una hoja de notas. Y les enseñaré cómo. Hacemos un control, luego la tecla I para insertar un nuevo y nos vamos a la opción 6, add notes. Le doy un enter. Este de acá, esta hoja que hemos cargado, nos permite ingresar textos, o podemos copiarlo desde el Word y pegar acá textos, lo que ustedes deseen. Pero también hay una posibilidad de ingresar números, o mejor dicho, también hay una posibilidad de almacenar variables dentro de esta hoja. Esto es muy importante, ya que si nosotros quisiéramos poner una descripción, luego ingresar la variable para poder tener un mejor entendimiento a qué se refiere esa variable. Por ejemplo,
yo voy a poner una descripción: base de la viga, base de la viga, ¿no? Y le doy un espacio. Como ustedes pueden ver, solo son letras y no se puede almacenar variables. Para almacenar variables tenemos que llevar una caja de matemáticas. En este caso vamos al tecla menú, la opción 3, insert, y dice matchbox, y le damos un clic o enter. Como ustedes pueden ver, me apareció una cajita. Dentro de esta caja es donde puedo almacenar variables. En este caso pondré, por ejemplo, que la base de la viga sea una tecla B, luego le doy la tecla control y lo que está la tecla al costado del catálogo. Esta variable B, para que me quede esa variable B, que me almacene un valor de 30. Pero este valor de 30, ¿qué? Entonces, para poder especificar, le podría poner al costado, ojo, que no tiene que estar dentro o seleccionado, sino fuera de esa caja. Hacemos los espacios, mejor dicho, el cursor direccional hasta que nos salga de esa caja, y ponemos, esto debe estar en centímetros. Luego podemos poner, por ejemplo, altura de la viga, espacio. Entramos a la caja de texto. Como ustedes pueden apreciar, se aparece un contorno rojo, quiere decir que estoy dentro de la caja, y pondré H para almacenar la altura de la viga en la variable H, control, stop, y le doy un valor de 50. Le doy un enter. Al aplicar un enter, automáticamente me crea más cajas para ingresar variables, o más matchbox. Simplemente con las teclas direccionales hacia la izquierda vuelvo hasta que me aparezca y doy un espacio y digo que la altura de la viga debe estar en centímetros. Muy bien, yo quisiera decir que me dé el producto o el área de esas dos. En este caso diré área de la sección, ponemos. Doy un espacio. Como ustedes pueden ver, la caja de texto está hacia abajo. Pongo el cursor delante y borro un carácter con la tecla del, y se sube. Ingreso a la caja de matemática, al matchbox. Luego pongo área, una variable área que sea igual al igual al producto de B por H. B por H. Como pueden ver, me lo ha multiplicado y me salió un valor de 1500. Automáticamente al machacar un enter me crea otra caja matchbox. Yo no quiero ya esta caja. Dentro de la caja que aparezca ese contorno rojo, aprieto la tecla del para borrar esa caja y doy un espacio, dos espacios, y escribo que el área debe estar me sale en centímetros cuadrados. Muy bien, como ustedes pueden apreciar, en esta caja mejor dicho, en esta hoja de notas, hemos podido crear variables. Si nosotros cambiamos la variable B, borramos y cambiamos a un valor de 10, le damos un enter, automáticamente, como ustedes pueden apreciar, el área varía o se recalcula y nos da un valor de 500. Lo mismo puede ser con la altura H. Me pongo un valor de 50, no, mejor dicho, ya quedaba 50, un valor de 5, y automáticamente se recalcula el valor del área. Esa es la ventaja de usar una hoja de notas. Aparte de estas dos hojas, nosotros podemos crear en una tercera hoja variables, y esta hoja es la hoja Excel, para lo cual ingresamos una hoja Excel con la combinación de teclas control y la opción 4, edit list. Una vez
dentro de esta hoja Excel o hoja lista, nosotros podemos digitar en la parte superior donde dice tecla A, el recuadro de tecla A, la variable, una variable que almacenará toda esa columna. En este caso le pondré list 1 y le doy un enter. Como ustedes pueden ver, no está en negrita, quiere decir que esa variable no existe. A la siguiente hoja o siguiente columna B2B le pondré una variable de list 2. Al haber hecho esto, automáticamente ya se crearon más variables del tipo list 1 y list 2. Pero ¿qué almacenan estas variables? Nos vamos a una hoja calculadora, aplicamos la tecla bar y apretamos la tecla list. Como ustedes pueden ver, la variable list tiene un corchete, quiere decir que es una variable tipo lista. Le damos un enter y veamos qué valores. La lista 1 almacena una lista vacía. Pasamos a la hoja 4. Esto quiere decir que la lista 1 no tiene ningún elemento en toda su columna, es por eso que nos aparece una lista vacía. Al nosotros introducir cualquier valor, por ejemplo un 56, luego un 2 y un 1, automáticamente la variable list1 ya tiene elementos, y las cuales son estas que acabamos de ingresar. La lista 2 que sea 5, 5, 5, perdón, 5, enter, 5, 6, 7, 8, 9. Vayamos a la hoja calculadora, apretamos la tecla bar, buscamos la lista 2, enter y otro enter para ver contenido. Como ustedes pueden apreciar, la lista 2 ahora tiene el valor de 5, 6, 7, 8, 9. Pero la lista 1 decía al inicio que estaba vacío. Ahora apretamos la tecla enter y vemos que la lista 1 ya tiene valores de 56, 2 y 1. Tiene 3 elementos. Ojo, esto es muy importante, declarar estas variables, porque en programación solo se usan variables para ejecutar todos los programas o códigos de programa. Una vez hecho esto, una variable puede tener otras dos variables, o puede ser una combinación de variables, como hemos visto en el segundo caso, que el área es el producto de dos variables, b por h. Al modificar b y h, automáticamente se modifica el área. Una cosa muy importante: si las variables ya están creadas y nosotros quisiéramos, por ejemplo, el b por h, y esto yo quisiera guardarla en una nueva variable que se llame AA, y le doy un enter. Lógicamente AA viene a ser el área y me da un valor de 50. Si yo modificara acá un valor de, por ejemplo, un valor de 5, automáticamente en esta hoja bloc de notas el área se modifica. ¿Por qué? Porque el área está en función de dos variables b y h. Tenga muy presente eso. Estas dos variables no se han reemplazado por el valor, sino está en función de dos variables. Como yo cambié el valor de b, entonces este valor de a debería cambiar. A debería de darme también un valor de 25, pero como ustedes pueden apreciar, me dio un valor de 50. ¿A qué se debe que este no sea actualizado? Es que la variable b, a la hora de usarlo, tenía un valor, y la variable h también tenía un valor, que era de 5, si más no me equivoco, y el otro era un valor de 10. ¿Qué ha pasado? Que ha tomado esos valores, o lo ha reemplazado esos valores, y lo ha multiplicado, y ese resultado de la multiplicación es lo que me ha almacenado la variable AA. No, más bien, no el producto de variables, sino el producto del valor de esas variables. Por eso es que ya no se modifica
esta variable A al cambiar los valores de B y H. Pero si nosotros, por ejemplo, un R por un T lo almacenamos en una nueva variable que sea K y le doy un enter. Ojo, como ustedes pueden apreciar a la derecha, este cambia, me almacena el producto de R por T. Como no, las variables R y T no están definidas o no se han creadas, me ha guardado como producto de variables. Pero si yo quisiera guardar un valor de 1 en R y un 5 en T y le doy un enter, al apretar la tecla K o la variable K me aparece el producto 1 por 5 viene a ser 5. Si yo cambio el valor por 8 a R, le doy un enter y aprieto la tecla K, me da un valor de 40 que viene a ser 8 por 5. Una cosa muy distinta es almacenar un producto de variables que aún no han sido creadas, por este caso es K, dice que es R por T, y otra muy distinta es almacenar el producto de dos variables que ya han sido creadas y definidas. En este caso nos almacena un valor de 50. Eso sería todo con respecto a variables. Una cosa muy importante con respecto a variables tipo lista. Por ejemplo, si yo quisiera de la lista 1 sacar el elemento 2, ¿no? O extraer el elemento 2, ¿cómo es que se hace en la calculadora? Bueno, lo que se hace es primero poner la lista o matriz, en este caso voy a decir que es la lista 1, luego, como ustedes aprecian que esta variable sí existe, por eso que se puso en negrita, luego pongo el corchete con control y paréntesis, me sale el símbolo corchete, y acá dentro del corchete pondré el elemento o la fila del elemento que quiero sacar. Por ejemplo, vimos que el elemento 2 está en la fila 2, por lo tanto, si yo quisiera sacar el elemento 2 tendría que poner de la lista 1 su elemento 2 para que me saque como resultado el valor de 2. Y si yo quisiera sacar el elemento 1 que en esta lista, que viene a ser el tercer elemento, entonces simplemente hago hacia arriba, lo selecciono, cambio el 2 por el 3. ¿Qué quiere decir esto de acá? Este código quiere decir que de la lista 1 extráeme el elemento 3, que viene a ser el número 1. ¿Y esto de qué me sirve? Esto nos sirve mucho en la programación, que ya se les explicará más adelante, pero deben tener en cuenta cómo extraer los elementos. Este elemento se puede multiplicar por cualquier valor, por ejemplo, digamos, un 5 por esto, le doy un enter. Ahora quiero multiplicar el 5 por el elemento 3 de la lista, por el elemento 1, mejor dicho, de la lista, entonces me da 280. Si podemos apreciar, 56 por 5 nos da 280, ese valor. Esa es la forma de extraer o sacar los datos de una lista. ¿Cómo se extrae de una matriz? Bueno, para eso digitaremos una matriz. En este caso vamos al símbolo, a la tecla al costado del catálogo, y nos aparece para crear distintos formatos, mejor dicho, o distintas plantillas que son para epsilon, logaritmo. Quiero una matriz pequeña, selecciono en ese corchete y le doy un enter. Digo que la matriz sea 3×3, está bien. Ahora ingresaré los datos que tendrá esta matriz. Empezaré por el número 1, enter. No puedo dar un enter, dice, ok, porque no he llenado aún todos los elementos de la matriz. Simplemente le doy un ok y vuelvo a llenar. Entonces le pongo tecla 2, número 2,
tab el número 3, tab 4, tab 5, tabs 6, 7, 8 y 9. Una vez concluido ingresar todos los elementos de la matriz, salgo de la matriz, como ustedes pueden apreciar, y lo almaceno en una variable m. Como ustedes pueden apreciar, m no existe, pues por eso que no me sale en negrito, y lo doy un enter. ¿Y cómo se extraen los elementos de una matriz? De la misma manera que de la lista, ya que una matriz en 2 dimensiones necesita dos índices para extraer cualquier elemento. Por ejemplo, el primer índice siempre está referido a la fila y el segundo índice está referido a la columna. Veámoslo como ejemplo. Si yo quisiera extraer el elemento 1 de esta matriz, o el número 1, entonces lo primero que haría es digitar el nombre de la matriz o la variable, en este caso es m. Le doy un control y un corchete, abro el corchete. Si yo quiero extraer el número 1, veo en qué fila está. El número 1 está en la fila 1. Entonces pongo 1, luego pongo una coma y luego identifico en qué columna está ese número 1. Como pueden ver, está en la primera columna y le doy entonces 1. Una vez ingresado la fila y el 1 o la columna, le doy un enter para que me extraiga ese elemento. Como ustedes pueden apreciar, me extrayó el elemento 1. Si yo quisiera el elemento 8, por ejemplo, digamos, entonces digito la matriz en una variable o el nombre de la variable m, control paréntesis, y digo, el elemento 8 está en la tercera fila, primera fila, segunda fila y tercera fila. Entonces pongo la fila 3, está ese elemento que quiero, luego pongo coma y en qué columna está el elemento 8, ese elemento que yo quiero. La primera columna está en la segunda columna, entonces pongo 3,2 y le doy un enter. Como ustedes pueden ver, me extrae el elemento o el valor del que yo quise, que es el número 8. Si yo quisiera cualquier elemento, tendría que especificar primero la fila, luego la columna. Una vez que extraiga esos elementos, puedo usarlo con una suma, adición, multiplicación. Por ejemplo, diría que 5 por y subo por el M32. Le doy un enter y le doy enter para ejecutar. Como ustedes pueden ver, 5 por 8 es 40. Esa es la manera de extraer elementos de una lista y de una matriz, que serán de mucha ayuda a la hora de programar. Bueno, en el siguiente video les explicaré cómo es que funciona una sentencia if